12:40 del mediodía. Está nuevamente como intérprete en estos momentos Flavia Ruggiero. Les recuerdo en www.lavidaespecial.com.ar podrán ver en simultáneo la interpretación en lengua de señas de nuestro programa. También en nuestra página web van a encontrar los programas anteriores, las entrevistas, todo lo que subimos en YouTube en el canal de La Vida Especial. Hoy está con nosotros nuevamente, que lo teníamos un poco perdido, al doctor Javier Nagata, que es colaborador de La Vida Especial y un trabajador intenso por la defensa de los derechos humanos también. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Valeria. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, no puedo decir bien porque estoy sumamente difónica. Para aquellos oyentes que no recuerdan, el último caso que tratamos con el doctor Javier Nagata tenía que ver con María y la escolarización de Manuel. Esto el doctor había contado cómo había llevado a la justicia porque no permitían el ingreso de Manuel a la escuela, y finalmente con una medida de amparo se había logrado la inclusión escolar. Seguimos avanzando. Sí, en realidad vamos a recordarle un poquito a los oyentes en qué era lo que había pasado con Manuel. A fines del año pasado, Manuel es un chiquito que tiene TGD, y a fines del año pasado, su mamá empezó a recorrer colegios en la órbita del gobierno de la ciudad, públicos y privados, a los fines de conseguir una vacante y poder iniciar primer grado, que lo debía iniciar este año. Y ahí se encontró con una serie de obstáculos porque Manuel necesitaba, en función de su situación de TGD, estar acompañado por una maestra integradora que le permitiera poder gozar de su derecho a la educación en forma inclusiva en un colegio común. Y a partir de allí empezó a tener una serie de dificultades. Las dificultades no eran en forma expresa, pero nunca había vacantes, no tenían posibilidades de aceptar al chico, de aceptar a la maestra integradora, es decir, se le fueron colocando una serie de obstáculos, que llega a la situación que para comienzos de este año Manuel estaba sin ni siquiera tener una inscripción en ninguno de los colegios que hacen el sistema educativo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ante tal circunstancia, se contactó Manuel los padres de Manuel se han contactado con nosotros, lo hemos acompañado a las autoridades del gobierno de la ciudad, puntualmente a la supervisión del distrito escolar número 13 en el gobierno de la ciudad, y después, eso fue ya el mismo día de inicio de clase, y después de un grandes discusiones, problemas, etcétera, después de varias horas consiguieron que le dieran la inscripción en el colegio Agustín Álvarez de jornada simple, escuela número 5, pero consiguió la inscripción él, es decir, al nene lo dejaban entrar al colegio, pero no le permitían el ingreso de la maestra integradora, que eso y la nada era más o menos lo mismo. Con el pretexto de que había el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reglamentado un procedimiento administrativo para la autorización de la maestra integradora. Allí, la mamá llevó videos, llevó obviamente todos los informes médicos, los antecedentes del profesional que le iban a asistir, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que ya habían transcurrido casi más de un mes con el nene en la casa, ante lo cual, finalmente, y agotado, he concurrido yo en forma personal a hablar al gobierno de la ciudad con una profesional de uno de los de los equipos de orientación del gobierno de la ciudad. Hicimos público el caso, vinimos a la radio, hemos hablado con vos, vino la mamá acá. Uh-huh. Una vez que vinimos acá, ahí como que nos atendieron, pero la cuestión es que el nene seguía en la casa sin ninguna respuesta positiva del gobierno de la ciudad, y ante lo cual no nos quedó otra alternativa que interponer una acción de amparo con una medida cautelar. Si una acción de amparo es una acción judicial rápida a los efectos de garantizar el derecho a la educación de Manuel. En primera instancia,
la jueza interviniente en el Foro Contencioso Administrativo Tributario de la ciudad nos dictó una audiencia de conciliación a los fines de escuchar a las partes. Fueron citados el director del colegio, funcionarios del gobierno de la ciudad, etcétera. Nosotros hemos comentado en su momento los pormenores de esa reunión. La verdad que nos hemos sido bastante decepcionados porque en realidad los funcionarios estaban más interesados en ver cómo hacían para no admitir al menor que en tratar de buscar la solución para que realmente este chiquito pudiera ingresar al colegio y ser incluido dentro del sistema escolar. La jueza lo vio en el mismo sentido, porque en ese mismo acto, algo bastante inusual, por lo menos en mi experiencia profesional, es decir, no es que dejó el expediente a resolver, sino en el mismo acto, a la finalización de la audiencia, ordenó en forma inmediata la inclusión de Manuel en el Colegio Agustín Álvarez, de jornada simple, asistido por una maestra integradora, ante lo cual el gobierno de la ciudad, en lugar de allanarse a la petición que había hecho la mamá y el papá, decidieron apelar la medida ante la Cámara. O sea, realmente bastante incomprensible, ¿no? Pero bueno, iniciaron entonces un recurso de apelación. El recurso de apelación, hay que aclarar, no suspende los efectos, es decir que mientras tanto la medida cautelar se está cumpliendo, es decir, Manuel está yendo al colegio asistido de con su maestra integradora, aclarando que la maestra integradora está pagada por la obra social, es decir, que no es que esto implicaba una erogación para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que el costo económico, que en realidad se debería hacer cargo del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero independientemente de esto, porque quien tiene que garantizar el servicio educativo, en definitiva, es el Estado. Pero bueno, esto será cuestión... En definitiva, pero en principio... Pero no era el caso, sino que acá directamente la obra social es la que cubría los gastos, con lo cual es más inexplicable la negativa del gobierno de la ciudad y mucho más inexplicable la actitud adoptada en esta audiencia y mucho más inexplicable el recurso de apelación interpuesto, que insisto, no detuvo la medida, pero dejaba en suspenso o dejaba abierta la posibilidad que por vía judicial se dejara sin efecto la medida cautelar. Lo curioso de esto es que si se dejaba sin efecto la medida cautelar, la pregunta sería, ¿y después qué? Porque, o sea, si se dejaba sin efecto, ¿qué implicaba esto? Que, no sé, en octubre el chico se quedara sin escolaridad o tuviese que ir a un colegio especial, que es un poco esta la posición del gobierno de la ciudad, es decir, lo que nosotros hemos venido diciendo acá en otras oportunidades, ¿no? Iguales pero separados, ¿no? Es decir, bueno, son iguales, tienen el mismo derecho, pero que vayan a un colegio especial. No los queremos acá en un colegio, entre comillas, común. Bueno, este expediente fue a la Cámara, pidieron nuestra opinión, por supuesto nosotros pedimos el rechazo del recurso de apelación, y muy recientemente, como lo he hecho, te lo hice saber y te lo comenté personalmente, por supuesto, y también en la página web de la Vía Especial, la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario, a través de una sentencia ahora reciente de septiembre de 2012, de fines de septiembre del 2012, rechazó el recurso de apelación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmó la medida cautelar, haciendo hincapié, traje algunos párrafos subrayados de la sentencia, que si el tiempo da y la paciencia de los oyentes también podemos leer algún párrafo de esta sentencia, pero lo fundamental es que la Cámara, es decir, un órgano en materia contencioso administrativa máximo del gobierno de la ciudad, ha dictado una resolución que además, entiendo yo, que además del caso puntual de Manuel, que por supuesto esta sentencia es muy importante, genera o profundiza una línea jurisprudencial en el sentido que de la admisibilidad de este tipo de medidas cautelares urgentes cuando está en tela de juicio el derecho a la educación de un niño con discapacidad. Se hace mención a disposiciones internacionales, se hace mención a las propias normas constitucionales que rigen en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en fin, un fallo
bastante fundado, que insisto, tiene relevancia para el caso de Manuel, pero también tiene importancia para futuros casos, que lamentablemente, porque esto un poco Sí, repetimos, no es el caso de Manuel solamente. repetimos el concepto que hemos dicho en otras oportunidades, es decir, lamentablemente esto no es un caso aislado, sino esto forma parte de una política. Yo no sé si una política establecida en forma expresa, quizás sea en forma implícita, en función del cual no, en los hechos no admitir o dificultar al extremo la inclusión de niños con este tipo de discapacidad. Es decir, tenemos por un lado las normas constitucionales e internacionales que garantizan el derecho a la educación sin exclusiones, es decir, iguales pero juntos, no iguales pero separados, pero en los hechos hay una gran resistencia, insisto, no solamente en el caso de Manuel, sino en muchísimos varios, sí. otros casos. Entonces, por eso la relevancia de este tema. Y bueno, hay de todas maneras algunas dificultades prácticas sobre la aplicación, que en todo caso... Bueno, claro, ese es el problema, ¿no es cierto? Que no solamente es una cuestión de conseguir el fallo, sino cuando no hay una predisposición de las distintas instituciones a aceptar y a permitir la convivencia y la pertenencia a la institución de chicos con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto, se dan este tipo de situaciones, que tengo un fallo, tengo una sentencia donde me obligan y lo hago porque me obligaron, no porque quiero. Entonces, todo lo que esté a mi alcance de dificultar, voy a dificultar. Bueno, es así, por eso es tan importante un programa de divulgación, de difusión como ¿no? Desde varias ópticas. Por un lado, este tema que se trata de un derecho, no de una concesión graciosa del Estado, ni una concesión graciosa de la obra social, sino son derechos que están garantizados y que por lo tanto deben ser cumplidos, eso por un lado. Es decir, que el propio sujeto de este derecho tome conciencia que se trata de tal, que no le está pidiendo un favor al Estado, ni al colegio que lo inscriba, ni la gauchada al director para que, bueno, a ver cómo podemos arreglar y a ver si lo podemos... o la gauchada de la obra social, si no se trata de derechos exigibles. Y por el otro lado, concientizar a la sociedad sobre este tipo de medidas que son omisivas y que son discriminatorias y que, bueno, generan mucho dolor, ¿no? en las personas, en las familias que están involucradas. Sí, porque yo he tratado de hacer una síntesis lo más, entre comillas, objetiva posible, pero detrás de esta descripción fría de cómo se fueron dando los hechos y de las medidas judiciales y todo lo demás, hay una familia, hay un niño, bueno, hay gente que sufre en forma innecesaria, ¿no es cierto? Porque realmente los colegios deberían abrir las puertas de sus establecimientos para que, bueno, todos los chicos tengan este derecho a la educación, pero lo tengan en forma real. Nosotros sabemos que, bueno, ahora se inicia el proceso de búsqueda de colegios, el proceso de búsqueda de inscripciones, de chicos, y bueno, se nos ocurre que lamentablemente estos problemas van a seguir. Sí, bueno, por de eso... hecho, justamente ahora vamos a estar tratando también ese tema, y puntualmente en el caso de TGD, de cómo las familias pueden abordarlo, ¿no es cierto? O sea, porque es necesario saber, conocer, tener la posibilidad de elegir. Esto es un tema recurrente y la verdad es que sería fantástico, como decía hoy con el doctor Galiber, que no tuviéramos que hacer jornadas de judicialización de la discapacidad, pero es lo que tenemos hoy y con lo que tenemos que trabajar y por lo que tenemos que trabajar. Entonces, la verdad que el caso de Manuel, que sin perjuicio de que nosotros lo habíamos traído aquí, era representativo un poco de lo que estaba pasando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, efectivamente hemos interpuesto esta acción y evidentemente el tema de la judicialización de todo este tipo de cuestiones, o sea, es como que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, si hay una judicialización, quiere decir que hay tribunales que están dispuestos a receptar este tipo de medidas, la parte positiva,
si se quiere, pero después la parte negativa es que no debiera recurrirse a toda esta instancia. Con En realidad lo que dejar la judicialización como de última ratio, ¿no es cierto? O sea, la realidad es que cuando tengo que recurrir permanentemente a la justicia es porque hay algo que está fallando. Sí, vos sabés que ya que vos estás comentando esto, yo recuerdo que en la audiencia de conciliación, no en la audiencia de conciliación, sino es una audiencia que citó la jueza antes de dictar la medida cautelar, en forma insólita, uno de los representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dijo a la jueza que que los jueces estaban, o sea, le quiso dar como una lección de que los jueces estaban para otra cosa, a lo cual la jueza le contestó con buen criterio: efectivamente, pero yo no estaría acá si ustedes no hubiesen cumplido con lo que tienen que cumplir, porque efectivamente tenemos al poder, es decir, se tiene que recurrir a la justicia por cuestiones que incluso, bueno, esto da cuenta la propia sentencia de Cámara. Hay una resolución interna del ministro Bullrich haciendo un procedimiento para la inclusión, que se supone que es para la inclusión, con una profusa cita de normas constitucionales e internacionales, pero en los hechos esa reglamentación que en teoría está hecha para incluir, en los hechos funciona como para no incluir, porque genera toda una maraña administrativa bajo la cual se excusa la administración, el Estado, el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, para no admitir la inclusión de estos chicos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando en el sentido, en todos los ámbitos. En el terreno de la difusión, porque acá también, o sea, acá no podemos dejar de lado que acá hay un problema de tipo cultural, esto es evidente, es decir, el miedo al diferente, el miedo al distinto, por un lado, y luchando también en los ámbitos institucionales que correspondan para que este tipo de situaciones no tengamos que estar hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, es la situación que tenemos y seguiremos peleando y luchando para que esto no se repita y para que todos los manuales que hay en el sistema en edad de escolarización estén donde tienen que estar, en los colegios, con la asistencia que realmente necesitan, jugando y aprendiendo con sus compañeritos, sin abogados, sin jueces y sin todo este tipo de cuestiones que a lo mejor a los abogados nos gusta por un defecto profesional, pero que debieran ser ajenas a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Seguramente. Doctor Nagata, como siempre, un placer compartir con usted. No, gracias a vos por la invitación y bueno, a tus órdenes. No, por favor. La verdad es que tratamos justamente de dar difusión a todos estos temas y, como te decía, ahora vamos a seguir hablando sobre el tema de la educación inclusiva, que es tan necesaria. Hoy escuchamos también a Victoria en cómo ella planteaba el tema de las necesidades que a veces no se saben, no se conocen. Entonces algunos tienen más suerte, si se puede llamar suerte, en poder formar parte de una escuela común, y a otros los dejan fuera. Algunos padres no saben cómo luchar. En el caso de María encontró el apoyo de un abogado que pudo llevar adelante el caso. En otras situaciones no es así. Entonces los padres también se cansan y están ya cansados de recibir siempre un no. Así que vamos a trabajar para que esto no pase, ¿sí? O sea, no encuentren un no, que los no sean los menos. Es que está toda la institucionalidad en contra, es el punto. Es decir, claro, es una persona con las dificultades que tiene contra todo el sistema institucional que está en contra. Y exacto, efectivamente se terminan cansando, ¿no? Porque entonces la negativa no es expresa, pero está en los hechos. Exacto. Muchísimas gracias. Estamos 12:59. Vamos a ir a las noticias y ya volvemos. Por consultas, sugerencias e inquietudes, escribinos a contacto@lavidaespecial.com.ar.